Pues buenas noches, continuamos con las grabaciones de YouTube, cada una de las clases de el diplomado Historia Sagrada se va grabando, por lo que mucho les agradezco, apaguen sus audios y gracias a Dios que estamos aquí nuevamente. Al Señor le damos toda la gloria. Ya oramos previamente antes de impartir la clase. Y sean cordialmente bienvenidos. En la última clase, fue la clase número 8, misma que le envío al grupo de WhatsApp que tenemos, las ligas de YouTube para que puedan tener eh, una referencia si van a reestudiar o a repasar. Eh, la clase número 9 es la de hoy y se refiere a una continuación del tabernáculo. El tabernáculo de Moisés. Si ustedes ven en su plano, el punto número 40, en la parte superior del puño extendido, le vamos a pedir a Rosy que nos ayude, vean, está señalando con su dedo en la forma gráfica de la visión, el puño extendido, en la parte superior está el tabernáculo. En hebreo se dice Mishkan, Mishkan, el tabernáculo del Señor. Y ayer vimos una parte, vamos a darle una continuidad en este día con la ayuda del Espíritu Santo, porque es un tema muy especial. Yo creo que algo que no hablamos mucho ayer fue sobre las cortinas y la cobertura. Es muy, muy bueno entenderlo. Ustedes pueden ver en la diapositiva, en una forma gráfica, cómo está esta tienda construida por Dios, dado los diseños uno por uno a Moisés. Y a la vez Moisés, pues habló con un grupo de artesanos para la construcción del tabernáculo. La Biblia nos da el nombre de dos de ellos. Uno de ellos es Bezalel y el otro es Aholiab. Y le menciona que eran hombres llenos de sabiduría. Esto está en el libro mismo de Éxodo, que es el que estamos estudiando. Seguramente tenían un grupo de artesanos expertos, ¿no? Eran un equipo. Bezalel era de Judá, de la tribu de la adoración, una tribu, ¿verdad? Y bueno, era el dotado de sabiduría para cumplir la voluntad de Dios. Es decir, es como un arquitecto que se va apegando a un diseño de un edificio en las medidas, en los materiales. Y Dios, que es un Dios de supremo orden, es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. El universo entero está hecho con un orden divino, desde el mundo microscópico hasta el cielo macroscópico, ¿no? Hay un orden. Y es algo que tenemos que entender, ¿no? Que nuestro Dios es un Dios de orden. Mira, dice Anita que no puede entrar. A ver si le das la liga. ¿Cuál, Anita? Pues dice aquí Lucy, Anita. Ah, pero Entonces, es un Dios de supremo orden. Decía que dio los materiales, las medidas. Por ejemplo, si usted ve alrededor de el lugar santo y santísimo y también del atrio, ayer hablamos de esto, están una serie de columnas. Estas columnas estaban hechas de madera de acacia revestidas de bronce.
En la parte de abajo tenían la base de bronce, eran 60 columnas, ¿verdad? En el perímetro, todo alrededor. Y las cargaban cuando había que moverse, cuando Dios decía, muévete, muévete de aquí, le daba la instrucción a Moisés, pues a un avance, ¿verdad? Tenían que moverse. En Éxodo también 27 aparece todo eso, ¿no? Entonces había 20 columnas del lado sur y 20 del lado norte, 10 del este y 10 del oeste. En total son 60 columnas, ¿no? Eh, Tenían una base de bronce. El bronce representa algo muy, un metal muy fuerte. Cuando el apóstol Juan tiene la visión de Jesucristo, allá en el libro de Apocalipsis dice que sus pies eran como de bronce bruñido, ¿no? Entonces, pero en la parte superior tenían un capitel como de plata, ¿no? Las cortinas no eran una decoración, ¿eh? Todo tenía un sentido. Cada uno va revelando un aspecto espiritual de Jesucristo. Por ejemplo, eran hechas de lino fino, no eran hechas de manta, ni de algodón, era lino fino. El libro de Apocalipsis nos explica que el lino fino son las acciones justas de los santos. De hecho, el lino fino son las vestiduras espirituales que esperan a los santos. Quiera Dios que estemos todos juntos allá adorándole, con vestiduras de lino fino. Allá hay un taller de confección que te van a dar tus vestiduras a tu medida, ¿verdad? El lino fino representa las acciones justas de los santos. Entonces, estas 60 columnas con cortinas de lino fino, eh, cada codo, según la investigación de las medidas bíblicas, cada codo, ¿qué pasó? No, es que va bien mi teléfono. Ajá. Los codos tienen si tú ves en tu Biblia, hay medidas bíblicas. El codo, pues era más o menos de 45 centímetros. Y era desde el codo hasta la punta de la mano así abierta del codo. Y eso era una medida que ellos usaban cuando veas que medía tantos codos el arca o eso, pues son 45 aprox, ¿no? Un codo. Entonces, pues el perímetro estaba hecha decía, con 20 columnas y tenía una altura de 5 codos. Han de haber sido arriba de 2 metros, entre 2,25, 2,50. Han de haber sido entre 2,25, 2,50 todo el perímetro. ¿Y por qué era esto, no? Porque el ser humano es curioso, el ser humano, eh, más cuando se habla de cosas espirituales o divinas, quiere curiosear. Por eso muchos, vamos, personas que entraron en un misticismo, en ocultismo, empezaron por curiosidad y se metieron en cosas que no sabían. Entonces el ser humano es muy dado a eso. Quizá alguien entró a esta clase también por curiosidad y vamos descubriendo.
que está totalmente dedicada a Jesucristo. Eh, Se hablan las cosas de Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Entonces, las columnas y las cortinas eran altas, más altas que cualquier ser humano, ¿verdad? Yo mido 2 metros, 2, medía yo. Pero estas columnas, estas cortinas son más altas que cualquier ser humano para que no pueda ver lo que está dentro. Si acaso podían de ver de lejos una cobertura de piel de tejón que cubría el lugar santo y santísimo. Ustedes pueden ver una cobertura ahí de piel de tejón. El tejón es un animal muy resistente con una piel impresionantemente fuerte. Son animalitos también del desierto. Y tiene una cualidad este animal que si lo pica una serpiente, y ustedes saben que toda la serpiente y todo lo reptiliano está relacionado con Satanás. Entonces, eh, el tejón resiste el veneno de cualquier serpiente. Además de que es pues una cobertura, Es como un escudo, ¿no? sí, Como un como escudo por su piel. un escudo para el sol, las Sí. inclemencias del tiempo. Entonces, pero abajo de esa cobertura externa viene otra cobertura hecha de pieles de cordero teñidas de rojo, que simbolizan la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, quería comentar la cobertura de tejón eh, también designa un poco la fealdad, ¿no? Cualquiera dice, ay, qué feo está ahí, cómo le ponen esa piel, ¿no? El libro de Isaías 53 dice que el Mesías, ¿no? No era precisamente una belleza atractiva, ¿no? Dice ahí, eh, no recuerdo exactamente, pero dice que eh, si buscas Sí. 53, Ujú. dice desechado, ¿no? Varón de dolores, como que no estimamos, dice, ¿no? La belleza en él. Entonces, esa cobertura de piel de tejón. Luego, la cobertura de piel de borrego teñida de rojo. Pero abajo de la de piel de borrego estaba una de lino fino. Todo indica que estaba hecha de- Dice Isaías 53:2, perdón que interrumpa. sí. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ujú. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Precisamente ahí está el cumplimiento también de Isaías 53. Como dice, es Sí, la parte que escondimos del rostro, pero que no era, sí, no hay parecer en él ni hermosura. no hay parecería, ajá. Entonces son tres coberturas que están sobre el lugar santo y santísimo, hablando de las cortinas, hablando de todo esto, ¿no? Que es el tabernáculo del Señor. Bueno, am, no sé si tienen alguna nota, luego lo vemos. El lino fino significa justicia, significa pureza, significa santidad. Van a ser el ropaje de los santos en aquel día cuando estemos en el cielo, ¿no?
El color azul que tenía la primera cobertura de lino fino, y también ustedes ven ahí una especie de cortinas de color azul, representan el origen celestial del Señor, ¿sí? Lo azul, que Cristo descendió del cielo. También estaba combinado con hilos color púrpura y escarlata, ¿no? El púrpura, lo sacaban del mar, de un molusco, de una concha, y tiene un color eh, parecido al entre morado y rojo, pero significaba la realeza. Jesús es rey. Era muy caro juntar la púrpura y teñir las telas de púrpura, ¿no? Esto era solo para los reyes. Entonces, y el escarlata, el color rojo que estaba en las cortinas, pues es la sangre del sacrificio. Vamos a continuar estudiando un poquito más el tabernáculo. Preparamos esta diapositiva, los principales materiales. Les decía, Dios es un Dios de diseño que hasta los colores da. ¿Cómo no se va a encargar de tu vida? ¿Cómo no se va a encargar de tus necesidades, de tus peticiones, de tu ministerio? Si solamente basta que estemos en orden con Dios, que seamos gente de obediencia, de santidad, y es un Dios de orden. Si él mismo daba azul, púrpura, escarlata, eran los hilos teñidos para las cortinas finas. Yo puedo ver quizá las mujeres de Israel formando parte del equipo de los artesanos, Bezalel y Aholiab, teñían estas telas, hicieron el lino fino torcido. Recuerden que todo eso eran ofrendas, fue hecho por ofrendas, fueron dádivas que Dios pidió al pueblo, y el pueblo fue obediente, y era un gozo infinito saber que el Señor iba a estar habitando en tiendas igual que ellos, ¿verdad? El pelo de cabra era para hacer las riatas, ¿no? Digamos, para sostener Las cuerdas. las cuerdas, cada columna tenía una riata, una cuerda con una estaca que le daba estabilidad. La piel de carnero teñida de rojo era para la cubierta exterior, y las pieles de estos De tejones. de tejones, ¿verdad? Para la cubierta externa. Ahora, si tú ves, había metales, o sea, el Señor dio la instrucción de metales, o sea, eh, por ejemplo, decía madera de acacia. La madera de acacia es incorruptible, no se apolilla y puede durar cientos de años, ¿no? Sin que le pongan ningún recubrimiento, alguna sustancia, ¿no? Eh, y los metales que usaban eran, fundamentalmente había mucho oro, ¿no? El oro para el arca del pacto, como dijimos ayer, el candelero estaba hecho de oro, y dijimos que estaba hecho a martillazos, no era oro fundido, que representaba los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, el candelero de oro. La mesa de los panes de proposición también era de oro, donde estaban 12 panes, que representaban uno para cada tribu de las 12 tribus de Israel. Bueno, otro metal que estaba era la plata. Les decía que estaba en la parte superior de cada columna, ¿verdad? De las tablas del tabernáculo, de las cortinas, el atrio. El bronce era para la base, ¿no? La parte basal de cada columna, pero también el altar del sacrificio era de bronce.
la fuente o lavacro, ¿verdad? El lavacro era de bronce, ¿no? Todos los utensilios y las grillas para sostener, darle estabilidad a todo este aparato eran de bronce. Y sí, se usaba el hierro para clavos, grapas, algunas herramientas. Había tres tribus que se encargaban, tribus de Leví, o sea, subtribus, vamos a llamarle, ¿no? Unos eran los gersonitas, otros eran Merari, y ya no me acuerdo ahorita del otro. Eran Gerson, Merari y el otro, luego se les digo. Entonces vean ustedes los metales, ¿no? Los utensilios. Eh, Aquí Rosy me está ayudando, buscando Mm. las tribus. Cada tribu se encargaba de algo, ¿no? Había de esas subtribus, por ejemplo, los que se dedicaban a cargar, otros encargaban de los sacrificios. eh, Eran gersonitas, Merari ay, ese Levi tenía tres hijos y de ahí surgieron las subtribus. Bueno, continuamos, vean ustedes esta panorámica. Decíamos el día de ayer que en nuestro amado Señor Jesucristo, cuando les dice yo soy el camino, la verdad y la vida, el pueblo de Israel lo entendía desde otra perspectiva a como lo entendemos nosotros los gentiles del siglo XXI. Decimos, bueno, ok, entiendo lo que es el camino, entiendo lo que es la verdad, entiendo lo que es la vida, pero el pueblo israelita lo relacionaba también con el tabernáculo. Cuando Yeshua les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos, su mente se iba hacia el Mishkan, el tabernáculo, y las entradas de la puerta, ¿no? La primera puerta le llamaban el camino. Luego, si ustedes ven ahí al fondo, pasando el lavacro, donde se lavaba el sacerdote después de los sacrificios y quería entrar al lugar santísimo, pues tenía que entrar limpio con ropajes y se lavaba pues de la sangre, el sebo, el Gerson, estiércol. Coat y Merari. Coat, los coatitas. Eran Gerson, Coat y Merari. Las tres subtribus que eran exclusivamente dedicadas a armar, desarmar. Cada una tenía una función. Unos cargaban, otros traían la leña, otros traían el agua, en fin, ¿no? Estaban muy, muy distribuidas las operaciones. Entonces, bueno, decíamos la primera puerta al camino, la segunda al lugar santo, la verdad, ellos le llamaban la verdad a esa puerta. Y la que está dentro del lugar santísimo, el velo, le llamaban la vida, ¿no? Entonces, vean ustedes este juego de palabras que hace el Señor Jesucristo. Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les está diciendo, bueno, yo soy ese tabernáculo, ese camino a Dios, ¿no? Entonces, es una progresión espiritual que hacían estos hombres, estos sacerdotes. El pueblo no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. La gente del pueblo se quedaba en el atrio, ahí donde estaba el altar, que es el lugar del arrepentimiento. O sea, nada más llegaban con su macho cabrío, su vacada, su borrego, ¿no? Con sus palominos, y hasta ahí llegaban. El sacerdote les recibía la ofrenda y delante de ellos la inmolaba y delante de ellos la quemaba en holocausto. De hecho, la palabra holocausto significa ofrenda del todo quemada. En los años 1945, cuando fue la Guerra Mundial,
decían el holocausto judío, ¿no? Fue pues una muerte atroz que el nazismo, el nacionalsocialismo de Alemania, comandado por Hitler y sus generales, sus compinches malvados, eh, sacrificaron 6 millones de judíos, según los cálculos en los hornos, ¿no? En los hornos. Por eso se dice holocaustos, porque los incineraban en los hornos de Auschwitz, algo horrible, ¿no? Ese mal sigue gravitando sobre la tierra, hermanos. Esa espiritualidad malvada está y seguramente en la gran tribulación va a volver a activarse. Pero bueno, entonces en el altar estaba el arrepentimiento, ¿no? Ahí significa la ofrenda de arrepentimiento, traían sus ofrendas. Había ofrendas de paz, generalmente las vegetales eran acciones de gracias, es cuando tú das una ofrenda por gratitud de un favor concedido, pero había ofrendas por el pecado, ¿no? Y antes de sacrificar al animal, el sacerdote le interrogaba, oye, oye, ¿por qué traes este animal? ¿Cuál es tu pecado? No, pues tuve adulterio, vi con deseo a la mujer de mi prójimo. Y le ponían las manos en la cabeza al animal y lo sacrificaban y vamos, ¿no? Y tú, no, pues yo tuve robo, me robé unas cosas de mi vecino, pero estoy arrepentido. Entonces, traer algo valioso eran la ofrenda por el pecado, ¿no? Había ofrendas por el pecado, ofrendas por la paz, en fin, ¿no? Había 13 clases de ofrendas. Entonces, bueno, ya hablamos de la fuente, de la purificación, la fuente de agua, o lavacro, o lavatorio, ¿no? Ya hablamos también del candelero, es muy importante con sus 7 brazos, es la iluminación, ¿verdad? La iluminación que Cristo nos ilumina, vosotros sois la luz del mundo también. En la mesa, pues, que significa el alimento, ¿no? El alimento, decía Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vimos también la función del incienso. El incienso representa la comunión, la oración. El pueblo católico luego saca incenciarios, ¿no? Que el pueblo evangélico casi no usa, pero usamos más la oración pues, vocal, lingüística, ¿no? Y el arca que está hasta el fondo en el lugar santísimo, simboliza la presencia manifiesta de Dios, ¿verdad? Entonces vean qué importancia tiene el Mishkan, ¿verdad? Vamos a ver esta diapositiva, pues está muy buena la comparación cuando Pablo, el apóstol que pues era un rabino, o sea, Pablo no era ningún ignorante, hermano. Eh, digo, todos los apóstoles tuvieron su revelación con Cristo, ¿no? Y Pablo no anduvo directamente en el equipo de apóstoles de Cristo, él recibió del Señor, aparte un discipulado, pero él ya traía un bagaje tremendo de escuela. Eh, Él era fariseo de fariseos. Él fue educado a los pies Gamaliel. de una escuela fariseica que era la escuela de Gamaliel, llena de conocimiento. Gamaliel fue el que les dijo a los fariseos, miren, este movimiento no lo detengan, no sea que vayan a estar peleando con Dios. Si no es de Dios, se va a diluir, pero si es de Dios, tengan cuidado, ¿no? Pues Pablo fue educado como un rabino, un fariseo en Tarso, ¿no? En Jerusalén también estuvo.
Y Pablo en la carta a los Corintios nos dice directamente a nosotros, ¿no saben que son templo de Dios? A ver, usted diga, todos los alumnos que están aquí, yo soy un templo de Dios. Yo soy un templo de Dios. Si has creído en Jesucristo, puedes decir, yo soy un templo de Dios. ¿Verdad? Se salió usted. Entonces, como el tabernáculo tenía tres partes, el creyente también tiene tres partes. Tú que eres un templo de Dios, pues el atrio era el lugar exterior. ¿Y qué es el exterior nuestro? El cuerpo. Nuestro cuerpo, pues en el cuerpo están los cinco sentidos que nos comunican con el mundo exterior. Podemos ver, podemos oír, podemos palpar, ¿no? Tacto, podemos oler el cuerpo, podemos caminar, movernos, tener alguna actividad, ¿verdad? Pero también dentro de nosotros hay algo que puede parecerse al lugar santo, donde es el lugar de servicio, el lugar de santidad, donde se ministraba delante de Dios. Ay, recuerdan que en el lugar santo estaba la mesa, el candelero, el altar de el incienso, y corresponde al alma, a nuestra alma interior. En el alma, pues, Rosy, si nos hablas un poquito del alma, tú que Sí, eres experta en psique, el alma presente significa eso, en griego psique, en donde está la mente, las emociones y la voluntad. Y por eso el apóstol Pablo decía que debíamos nosotros honrar a Dios con toda nuestra alma, mente y cuerpo, y espíritu, perdón, mente y espíritu. Ujú. a los tesalonicenses, Sí, como dice el Salmo 103, sí, ¿dónde está? bendice, alma mía. Ajá, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Explícanos ahí por qué el salmista habla así. Bueno, pues habla así porque a veces el alma se revela a buscar a Dios, a estar en comunión con Dios. Entonces el salmista le hablaba a su propia alma de que pues tenía que bendecir al Señor y no olvidarse de ninguno de sus beneficios. Y pues más adelante habla, ¿no? O sea, de cuáles son esos beneficios. Entonces, pues así nosotros tenemos que ordenarle a nuestra alma, porque el alma tiende a rebelarse. Entonces, cuando nosotros le ordenamos a nuestra alma, una forma de ordenarle a nuestra alma a bendecir al Señor es siendo agradecidos todas las mañanas. O sea, cuando abras tus ojos en el nuevo día de vida que Dios te concede, pues dale gracias a Dios. O sea, de esa manera tú estás ordenando a tu alma a darle gracias a Dios por el descanso, por el cuidado que tuvo de ti en la noche, porque puedes ver, porque puedes escuchar, porque puedes moverte, porque estás existiendo, por el don de la vida, por poder ver la luz, ¿verdad?, del sol. Entonces, pues bueno, eso es una forma en que tú le estás ordenando a tu alma a ser agradecida con el Creador. Entonces, pues es, ajá, Bendice alma mía a Jehová. sí, No, fíjense que ahí el salmista no se dirige directamente a Dios, no, se está refiriendo a su no, alma. le habla a su alma. Ujú. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, El el que que te te sacia, corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te te rejuvenezcas. rejuvenezcas como el águila. Entonces ahora tú puedes decir, bendice alma mía a Jehová y acuérdate de que en nuestro ser representa el alma el lugar santo. El cuerpo representa el atrio, el lugar exterior. El alma, el interior. Ahí está pues la mente, ya nos dijo Rosy, las Las emociones emociones y la y la voluntad. voluntad, ¿verdad? Todos tus pensamientos, todo lo que está en la mente, tu imaginación, la mente.
las emociones, ¿verdad? Hay emociones positivas, emociones negativas, ¿no? Y la voluntad, que es muy importante, ¿eh? Y luego, en el fondo, en lo más íntimo, en lo más interno, así como en el tabernáculo era el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Dice un versículo que el lámpara de Dios es el espíritu del hombre. O sea, todos somos un espíritu, somos un alma, somos un cuerpo. Dice la carta a Tesalonicenses, todo vuestro ser, espíritu, alma alma y y cuerpo. cuerpo. ¿Ah? Entonces somos tripartitas, tres partes como el tabernáculo, por eso es un modelo del creyente. Tú has sido llamado a ser un templo vivo, pero estamos hablando del lugar santísimo en la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba la misericordia de Dios, estaba el arca del pacto, ahí es donde está tu pacto y corresponde al Espíritu, a la comunión íntima con Dios, ¿no? Eh, Dios habita en ti por su Espíritu, ¿verdad? Entonces hoy quiero recordarte, amado grupo, amados del Señor, cuiden su templo. Estás en muy buena edad para empezar a cuidar tu templo. ¿Sí? Santifícalo, ¿sí? Y permite que su presencia llene todas las áreas de tu vida, ¿verdad? Después de un acto de arrepentimiento, a cuidar el templo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, vean ustedes, el creyente tiene tres partes. ¿Qué dice la primera Corintios 6:20? Honrad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Wow! Qué impresionante es ver el tabernáculo como modelo del creyente. Sí, vamos a ver ahora ese tabernáculo eh, llegó ah, hasta los días de David, ahí cambió el tabernáculo. Se quedó, me parece que en Hebrón, y David levanta otro tabernáculo, saca el arca, se la lleva a Monte Sión en medio de danza, y empieza, pero el hijo de David, Salomón, dice, yo voy a construir un templo. Y toma todos los modelos del tabernáculo. Toma lo de el tabernáculo. Salomón es un hombre que recibe una revelación de la sabiduría de Dios. Es alguien que Dios se le aparece dos veces en sueños y le dice qué quieres que te dé. Cualquier persona hubiera pedido cosas, pues, materiales o riquezas o poder, etcétera. Pero Shalomo, el hijo de David, y Betsabé, Salomón, él pide sabiduría para gobernar al pueblo. Y el Señor le dice, te voy a dar sabiduría como nadie nunca más ha tenido. Tú lo puedes leer en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés, y puedes leer su biografía en Reyes, Ujú. ¿verdad? Entonces, vean ustedes, esta es una imagen del tabernáculo, pero ya no es tabernáculo, ahora es templo. ¿Por qué creen que los judíos quieren rescatar el tercer templo? Hoy día ya tienen planos, ya tienen terreno, ya eh, solamente que hay algo que se les opone, ¿no? Y no han podido construir el tercer templo, ¿no? Toda iglesia saludable, todos tienen una iglesia, hermanos, pertenecemos a una iglesia.
Bueno, debe de tener un altar, es decir, una predicación de la cruz. Que en tu iglesia se predique el sacrificio de la cruz. Que tenga también su fuente, su lavatorio, que es la enseñanza bíblica, la palabra de Dios nos limpia, nos purifica. El candelero, ¿verdad? El Espíritu Santo, con los 7 Espíritus de Dios, ahí en Isaías 11:2. Debe de tener la mesa del pan, ¿verdad? Que es el discipulado. Toda iglesia debe de tener un buen discipulado, ¿verdad? Incienso, sí, debe de tener una vida de oración, de intercesión, orar unos por otros, como nuestra hermana Lucy nos pidió oración, y ayer Anita también nos pidió oración por su papá, ¿ve? El arca debe cada iglesia tener la presencia, pero la presencia manifiesta, de Dios, no del pastor, ni de los diáconos, ni a ellos ahí están, ¿verdad? La del eterno, ¿verdad? Cuando alguno de estos elementos falta, de estos elementos que estaban en el tabernáculo, pues la iglesia pierde equilibrio, el equilibrio espiritual. Perdemos el equilibrio, ¿no? Vean ustedes la grandeza del templo de Salomón, ¿verdad? Él tenía ahí todos los elementos y A todo lujo. a todo lujo, ¿no? No, no, impresionante, ¿verdad? Impresionante. Vamos a ver ahora el tabernáculo como modelo que apunta a Jesucristo, ¿verdad? Ya vimos que son 3 partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En Colosenses 2:17 dice que todo en el tabernáculo, pero así textual dice, todo en el tabernáculo era sombra de los bienes venideros. Yo creo que Moisés y a Oliva y todos los sacerdotes no tenían la revelación completa como hoy nosotros la tenemos en las Escrituras. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Entonces, es la sombra de los bienes venideros. El cuerpo es de Cristo, ¿no? Entonces, en el atrio, pues, ¿hacia dónde apunta el altar de bronce, la fuente de bronce? Hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los días sacrificaban un cordero. Todos los días le ponían leña al fuego. ¿Sí? Juan 1:29. Ahí está la revelación del Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea Jesucristo, ¿verdad? Él es el único que quita nuestros pecados, así los quita, ¿verdad? En los tiempos de Moisés, pues el sacerdocio cubría los pecados, pero ya con nuestro amado Señor Jesucristo nos quita los pecados, ¿no? Entonces, Él es el cumplimiento de todo lo que el tabernáculo representaba, ¿no? Si nosotros vemos el lugar santo, pues ya vimos que es el lugar de la comunión. Otra vez repito, estaba el candelero, la mesa, el altar de incienso. Bueno, ¿a qué apunta la mesa? Jesús es el pan de vida. Es la luz del mundo, el candelero. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y también es nuestro intercesor, ¿verdad? Es el intercesor, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, ¿no? Él intercede por nosotros, ¿no? ¿Cuál es el ministerio actual del Señor Jesucristo? Intercesor. Él es el sumo sacerdote que intercede a la diestra del Padre por nosotros, ¿no? No creas que está nada más ahí de adorno en el cielo.
que Dios me perdone por la expresión, no, Él es el Señor y está haciendo algo por nosotros todos los días, ¿sí? Y luego Jesús en el lugar santísimo, pues es la presencia, la gloria. Está el arca del pacto, el propiciatorio, Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahí se llevaba la sangre. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Antes el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero a la muerte de nuestro amado Salvador, allá en Jerusalén, en el gran templo que tenían los judíos, los fariseos, pues se rompe el velo, ¿no? Y de esa manera entendemos que ya tenemos acceso al Padre. Podemos entrar confiadamente al Padre, Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿no? Entonces vean ustedes, en el tabernáculo está su humillación, se hizo siervo obediente hasta la muerte de cruz, está su sacrificio, entregó su vida en rescate por muchos, está su resurrección, aleluya, venció a la muerte, nos dio vida eterna, es esperanza maravillosa, gloria a Dios. Y su glorificación está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. En fin, Jesucristo es el centro y el fin de toda la escritura. Ahora vemos por último un punto muy importante. ¿Dónde vuelve a aparecer el tabernáculo? Pues no solo en el desierto acompañando a su pueblo, no solo en el gran templo que hizo Salomón o que pues perfeccionó Herodes, ¿no? Herodes el Grande invirtió ahí un capital para congraciarse con los judíos, el templo que se hizo en los días de Zacarías, de Malaquías, ¿no? Después del retorno de Babilonia, Dios les pide rehacer el templo y lo hacen, ¿no? Los profetas profetizan en ese sentido. Pero ¿dónde vuelve a aparecer otra vez el tabernáculo? ¿Dónde crees? El tabernáculo celestial. Ahí en Apocalipsis 15:5 está muy claro aquí. Bueno, ya está adentro de la ciudad santa, aquí en el 100, sí, aquí en nuestro plano bíblico. Vamos a llegar a la ciudad santa y ahí aparece el tabernáculo celestial. Apocalipsis 15:5 es muy, muy explícito, hermanos. Dice, después de estas cosas miré. ¿Quién está mirando? Pues nada menos que el apóstol Juan. Él tiene una revelación. Y dice, y he aquí fue abierto el cielo. O sea, él vio cosas impresionantes, las escribe en el libro de Apocalipsis, como diciendo, mira creyente, lo que yo vi, tú lo vas a ver. Y dice, el templo del tabernáculo del testimonio, ¿no? En Apocalipsis 11:19, otra vez ahí dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. O sea que el Padre tiene un templo ahí en el cielo, ¿no? Y el arca del pacto se veía en el templo. O sea que allí está el arca del pacto. Ahí siguen las tablas, allí sigue el maná, ahí sigue la vara de Aarón. Bueno, pero ya está Cristo como sumo sacerdote, ¿no? Dice allí que cuando se abrió eh, el, el cielo para ver el templo, dice Juan, ¿cómo quedaría de impactado este hombre? Dice, hubo relámpagos. ¿Algunas veces has visto un relámpago? Cerquita, cerquita, cerquita. ¿Verdad que da miedo así? Ahora dice que eran relámpagos.
Luego voces. Cuando la Biblia dice voces, quiere decir gritos. La traducción del griego es gritos, fuertes, voces, truenos. ¿Has oído algún trueno cuando cae relámpago así que retumba el cielo? Ay, Dios mío, ¿verdad? Yo no sé si allá donde tú vives, pero aquí en Puebla luego suenan feos los truenos. Y luego dice un terremoto. No, hombre, nomás se abre el cielo y todo eso vio Juan. Y luego para el colmo dice grande granizo. No, 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 es todo porque se abrió el cielo y él pudo ver el templo de Dios y todo eso pasó, ¿no? Entonces, hermanos, el tabernáculo no solamente es objeto de un estudio bíblico como el que estamos haciendo hoy aquí, es un llamado. Tenemos la instrucción de hacer un llamado al grupo a recorrer el camino de la madurez. Alguien allá en casa diga madurez, Madurez. madurez espiritual, ¿verdad? Ya no andar con la niñez, ya no andar con ya no eres un jovencito, una jovencita y no, está llamado a que seamos maduros. Qué bonito estuvo el curso de hombres y mujeres del espíritu. A mí me fascinó, Rosy. Me dejó mucha huella en mi vida como maestro. Y bueno, pues continuamos, ¿verdad? Maduros es... Dios continúa buscando hombres y mujeres que pasen del atrio hasta el lugar santísimo, que pasen de una fe superficial de nada más asistir el domingo a la iglesita y ya no, sino tener un servicio fiel para el lugar santo. No estoy diciendo que sea malo ir a la iglesita, no. Al contrario, tu presencia va a enriquecer esa iglesia. Amén, que así Tu sea. presencia va a conmover de parte de Dios esa iglesia. Nada más llegar a ese lugar santísimo en intimidad con Él y estar ahí. No, no es que sea una macroiglesia o que la famosa iglesia de cristal o que bueno, con gran... No, no, hermanos. No, que la casa de Dios y que son miles de... No, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, con dos o tres, pero ahí estoy en medio de ellos, dice el Señor. Entonces, el lugar, ya cuando tenemos esta noción del lugar santísimo, precisamente la paternidad espiritual nace de ese lugar de comunión, donde el creyente ya aprendemos a reflejar más el carácter de Cristo, que no ha sido fácil, ¿verdad? Luchar con nuestra carne para dejar que el Espíritu domine, gloria a Jesús, y formar a otros, ¿no? ¿Verdad? Hoy la iglesia del siglo XXI que nos tocó, nos decía nuestra hermana Alejandra, un tiempo muy acelerado, ¿no? Yo conozco a un amigo profeta, se llama Carlitos Mayorga, que un día me dijo, hermano Javier, yo evangelicé a Justin Bieber. Y yo dije, ay, este cuate, se está pavoneando, se está. Y él me aseguró que le habló de Jesucristo a Justin Bieber. Yo dije, pero si es bien drogo, es un relajo andando ese chavo. No, pues ahora resulta que en el Mundial, en el espectáculo de la FIFA, sale con su guitarrita a cantar aleluya, gloria a Dios.
una canción bien tierna. Yo dije, ay, pues ¿a poco sí de veras le habló Bueno, Carlitos? yo creo Bueno, que yo, sembró la semilla, ¿verdad? O sí, sea, como dijo el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y también a este respecto, también el mismo apóstol Pablo, cuando habla de de las primeras, por ejemplo, el ABC de la Biblia, del conocimiento de la palabra de Dios, él le llama los primeros rudimentos de la palabra. Y también habla acerca de que hay tres diferentes tipos de hombres, el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Entonces, el hombre natural es aquel que las cosas de Dios son locura, los hombres, vamos, o sea, que no conocen a Dios. Los cristianos carnales son aquellos que tienen un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios, pero pues vamos, o sea, no dejan de salirse de su pecado y el cristiano espiritual que habla ya de una madurez espiritual, ¿no? así es. Qué impresionante está la diapositiva donde están millones de ángeles adorando al Eterno ahí con el Señor Jesucristo. Quiera Dios que con todo lo que hoy tenemos de información, porque Dios nos dio la información suficiente en la Biblia, ¿verdad? Para que nosotros entendiésemos el amor que nos tiene y la esperanza de gloria que nos espera, ¿no? La iglesia de hoy, del siglo XXI, nos decía, Ale, va muy apresurada, va muy, sí, cierto. Están pasando las cosas más rápido de lo que pensamos, pero pues ahí está el tabernáculo, ¿verdad? Que nuestra iglesia del siglo XXI siga edificada sobre la cruz, lavada en el lavacro, purificada por la palabra, iluminada por el Espíritu Santo con el candelero, alimentada por Cristo con los panes de la proposición. Y a lo mejor aquí también entraría una pregunta de por qué hay gente, que pues bueno, tú le predicas de Cristo y de verdad, o sea, son bien reacios, ¿no? Así como esa piel de tejón que a veces no, o sea, no permite que les penetre la palabra de Dios. Y por qué hay gente que es más sensible a la voz de Dios cuando se les predica de la palabra. O sea, bueno, sería una pregunta a lo mejor que quede en el aire, o sea, para al final, pues que todos vayamos pensando también, Eh, porque pues sí predicamos, pero hay veces que la gente no, pues vamos, o sea, nos rechaza o o acepta de momento, pero después, como Justin Bieber, ¿no? O sea, a lo mejor sí fue sembrada la palabra hace muchos años, pero pues hasta ahora está dando fruto. ya todo tatuado y todo ya, muy rolado y Sí. todo, pero Dios ama al que lo busca de veras, ¿no? Creo que también Talía le Aman, predicó Marcos Guido, no sé, o sea, pero también ya se convirtió. sí. Talía. Ujú, Ya. ujú. Pues yo era de esos reacios. ¿Cuándo me iba yo a imaginar estar aquí contigo dando esto? Fui muy terquito al principio. Por Y, eso dice en la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. sí, y luego ya siendo cristiano, ay, luego hasta me decían los muchachos de aquí de la colonia, ¿cómo estás, carnal? Y yo le decía, bien, carnal. No, aquí andamos, carnalito. No, pero bendito sea el Espíritu Santo que yo creo que nos está preparando para ese encuentro que tuvo Juan, de ver el cielo abierto. Y la iglesia del siglo XXI tenemos toda la información hoy día para conocer la presencia de Dios, no como una teoría, hermanos, ya no, sino como una vivencia, ¿no? Convertirnos en esa realidad de personas transformadas por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
Y finalmente, pues, eh, cuando el Salmo 2 le dice el Señor, pídeme y te daré por herencia a las naciones, pues usted y yo somos parte de esta historia sagrada en esta nación. Sin duda alguna, donde quiera que estés en tu trinchera, que Dios te puso, ahí estás. Pues con esto terminamos. Vamos a ver la próxima ocasión el libro de Números. Ahorita ya terminamos Éxodo, ¿no? Y el tema del tabernáculo. Le doy la gloria a Dios y gracias porque Sergio León lo puso hasta el mero punta del Antiguo Testamento. Ahí tuvo esa visión, ¿no? Bueno, pues vamos al tiempo de el grupo.